Hola a todos, en este vídeo vamos a tratar sobre consejos para evitar la aparición de algas en el acuario. El primer consejo que podemos evitar es el de tener una cantidad de luz excesiva. Ahí está el consejo que todo el mundo sabe, que es el de no poner el acuario junto a una luz solar, junto a una ventana. Es una cantidad de luz intensísima que vamos a tener algas sí o sí. Entonces, lo que pasa es que también es cierto que hoy en día cuando tú montas un acuario plantado, que tenga ya plantas de unos requerimientos un poco elevados, pues vas a tener que poner unas lámparas con una potencia bastante elevada, ¿no? Con muchos lumens vas a tener por litro de agua. Entonces, antiguamente no había ese tanto problema de alga porque al ser las luces mucho más reducidas de intensidad, pues no teníamos estos problemas, ¿no? Pero hoy en día ya que se ponen unos auténticos cañones de luz, pues vamos a tener muy fácilmente un problema de algas. Entonces hay que intentar evitar siempre no pasarse con la cantidad de luz que vamos a meter en el acuario. Siempre mejor quedarnos un poquito por debajo, que tampoco somos profesionales y las algas van a aparecer a la mínima y las plantas nunca le pasa nada por estar un pelín cortitas de luz si el resto de las condiciones están bien, ¿no? Luego el siguiente consejo sería el de evitar la luz muy fría, ¿no? El tema es que las algas pueden aprovechar digamos, el de dentro del espectro lumínico de la luz, tienen una capacidad de absorción de espectro mucho mayor que las plantas. Es decir, las plantas van a aprovechar sobre todo unas longitudes de ondas muy concretas, ¿no? Entonces, si tú pones unas luces muy frías, pues vas a tener poco espectro de onda que puedan aprovechar las plantas y mucho que pueden aprovechar las algas. El siguiente consejo tiene que ver con reducir la cantidad de amonio o amoníaco que tenemos en el acuario. El amonio es uno de los mayores factores que producen la aparición de las algas, sobre todo de las filamentosas, ya que las algas, para comenzar a desarrollarse, necesitan que haya amonio en el agua. Aunque cuando ya se han formado, pues pueden seguir creciendo consumiendo nitritos, nitratos y por supuesto fosfatos. Entonces, para evitar la aparición del amonio, que es lo que necesitan las algas para poder desarrollarse de espora a planta, lo que podemos hacer diversas cosas. Una de ellas es retirar cualquier tipo de materia orgánica en descomposición. La materia orgánica al descomponerse va a producir el amonio o el amoníaco. Por tanto, vamos a estar muy atentos para retirar las hojas muertas o que se estén descomponiendo, así como siempre estar muy pendiente de que no haya ningún animalito que se nos haya podido morir en el acuario y no lo hayamos detectado, como por ejemplo algún pez, algún caracol o gambas si tenemos, ya que sobre todo los peces van a producir una explosión de amonio y por tanto pues de algas, ¿no? Luego, otra cosa que podemos hacer es utilizar productos que retienen la materia orgánica en descomposición. Aquí en este aspecto que más me gusta a mí personalmente, es el purigen. Entonces, el purigen lo que va a hacer es retener la materia orgánica en descomposición que está disuelta en el agua antes de que ésta se descomponga en amonio, ¿no? Entonces, va a evitar que tener picos de amonio en el acuario, ¿no? También es cierto que no nos va a retirar los nitritos ni los nitratos. Entonces, si tenemos algas que ya están formadas, pues estas van a seguir creciendo consumiendo nitritos y nitratos. Pero si no tenemos algas, pues el purigen va a evitar que en gran medida aparezcan debido a que va a evitar la aparición de amonio en el agua de una manera bastante importante, ¿no? Otro consejo es tener el filtro bien ciclado, ¿no? Tener un filtro que esté bien ciclado es fundamental para evitar que nos aparezcan las algas y tenemos que tenerle por lo menos un mes y mejor más antes de empezar a meter ningún pez también para que sea capaz de tratar rápidamente cualquier amonio que van a soltar los peces, porque al fin y al cabo los peces son fuentes de amonio constantes, ¿no? Con sus heces y con sus orines. Por supuesto, también otra cosa que tenemos que tener en cuenta para evitar excesos de amonio es evitar la sobrepoblación del acuario. Es decir, si tenemos una cantidad muy grande de peces, al final vamos a tener una cantidad enorme de desechos. Entonces, eso va a ser también una fuente de algas muy importante. No debemos de pasarnos nunca de la proporción de 1 centímetro de pez adulto por litro de agua, ¿no? Y por último, con este tema del amonio,
Yo recomendaría no abonar con amonio. A mí no me ha venido bien. Yo en cuanto, por ejemplo, el Sixen Nitrogen, que vamos, la gente lo pone por las nubes, pues yo lo he puesto a mi acuario y ha sido ponerlo y salir alga filamentosa. Con otros abonos que son de nitratos, que no es abono en base de amonio, no he tenido ese problema. Esto ya es cuestión de gustos. Los que son muy pros del aquascaping, pues tendrán que ir seguramente a abonar con nitrógeno o algún equivalente que tenga amonio, porque será lo que mejor le venga a las plantas para que crezcan muy rápido. Pero bajo mi punto de vista, yo creo que para los que no somos muy expertos es mejor abonar con un compuesto que no tenga el amonio. Pues un NPK de JBL, por ejemplo, lo que estoy utilizando últimamente. Otra cosa interesante para evitar la aparición de algas en el acuario es abonar el hierro a través del sustrato. El hierro es uno de los mayores factores que producen la aparición de algas en el acuario, pero claro, tiene que estar disuelto en la columna de agua. Entonces, si nosotros ponemos un sustrato que viene debajo de otra capa de sustrato que tenemos encima para sellarlo, pues ese hierro no se va a liberar a la columna de agua y las plantas lo van a poder aprovechar a través de las raíces. Si nosotros abonamos directamente el hierro a la columna de agua, lo van a aprovechar las plantas, pero también va a estar disponible para las algas. Y las algas, sobre todo las filamentosas, el hierro lo agradecen muchísimo para crecer. Con lo cual, o bien ponemos, desde mi punto de vista, un sustrato nutritivo debajo de una capa de sustrato, como por ejemplo puede ser la base de Aquabasis Plus, o ponemos bolitas de abono enterradas, como por ejemplo puede ser el Floristabs o de otras marcas. Otra cosa con la que hay que tener mucho cuidado para evitar la aparición de algas es con el tema de los fosfatos. Si nosotros abonamos el acuario con los fosfatos de manera separada al resto, es decir, utilizamos un compuesto específico de abono solo de fosfatos y no un compuesto equilibrado que ya tiene nitratos, fosfatos y potasio, pues hay que tener mucho cuidado con los fosfatos porque los fosfatos son una de las causas de aparición de algas más importantes, ¿no? Sobre todo la filamentosa. Entonces, si vamos a abonar los fosfatos por separado, siempre es mejor estar un poquito por debajo. Es decir, aunque la regla es 10, 1, 3, 13, es decir, 10 de nitratos, 1 de fosfatos, 13 de potasio, el fosfato siempre por debajo. Entonces, si vamos a abonar el fosfato por separado, un poquito corto de fosfato, porque el fosfato nos sube el algas rápidamente. Otro de los factores que evitan la aparición de algas es el tener muchas plantas en el acuario. Al final las plantas y las algas están compitiendo por los mismos recursos y las plantas parece ser que desarrollan una serie de productos que son los aleoquímicos que van a evitar la aparición de las algas. Entonces, tener muchas plantas es también una cosa que evita tener algas. Pero claro, siempre que mantengamos el resto de los criterios a raya. Otro de los consejos es tener el agua ácida. Cuanto más alcalina tengamos el agua, es decir, con un pH más elevado, va a ser más fácil la aparición de algas. Las algas, al igual que otras plantas, como por ejemplo la vallisneria, tienen la capacidad de coger el carbono de carbonatos. En cambio, la mayoría de las plantas necesitan que el carbono esté disuelto en forma de CO2. Entonces, si el carbono está en forma de carbonatos, pues las plantas les va a venir mal y no lo van a poder absorber. Y en cambio las algas sí. Entonces, que el carbono esté en forma de CO2 o en forma de carbonatos va a ir en función de la alcalinidad del agua. Cuando tengamos un agua muy alcalina, con un pH muy elevado, pues el carbono va a estar disuelto en forma de carbonatos. Entonces las algas se lo van a zampar y las plantas no van a poder sacar partido de ello, salvo que tengamos plantas específicas para aguas duras, como por ejemplo pueden ser en este caso las vallisnerias. Otro tema muy importante es mantener una buena circulación de agua en el acuario para evitar que se acumule la materia orgánica en descomposición y que las algas puedan ir aprovechándose de ella. Por último, ya una de las cosas que podemos hacer ya para evitar también la aparición de algas es poner equipos que lo que hacen es inyectar oxígeno en el acuario, como por ejemplo el famoso Twinstar. Entonces, estos equipos lo que hacen al inyectar oxígeno en el acuario es
matar las esporas, además de matar otras bacterias indeseadas en el acuario, y evitar que aparezcan nuevas algas. Pero esto no nos va a evitar que las algas que ya estén presentes en el acuario se desarrollen. Por lo tanto, estos equipos son ideales para acuarios nuevos y así evitar la aparición de algas. Yo personalmente no lo utilizo y mantengo las algas a raya, pero puede que haya gente que les sea interesante. Bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y ¡hasta luego!